Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación sobre hipnosis clínica, gratuitas, con varios ebooks también gratuitos. Veamos el punto 8, evaluación diagnóstica. El proceso de evaluación es complejo e implica diferentes fases. 1. Detección. ¿Quién puede tener un diagnóstico? 2. Identificación. ¿Quién tiene un diagnóstico? Y 3. Valoración. Hablemos de la detección o screening. Su objetivo es determinar rápidamente quién puede tener un trastorno. Consiste en detectar rápidamente cuál de los niños puede tener un problema, descartando quiénes no lo tienen. La gran mayoría, como resultado, obtenemos un pequeño grupo de niños que puede presentar un problema y, por lo tanto, sería conveniente una evaluación más profunda. Uno de los errores en la evaluación consiste en utilizar herramientas de detección para hacer el diagnóstico. Es un proceso que se puede producir fuera de la consulta y afectar a otras personas. Por ejemplo, los padres o los profesores, que son las personas que más tiempo pasan con los niños. Empiezan a tener sospechas de la existencia de un problema. Se percibe una diferencia entre algún niño que tiene un problema de otros en los que no se aprecia problemas. Identificación. Su objetivo es determinar quién tiene el trastorno. La segunda fase es más compleja e implica comprobar si el niño que ha dado positivo en la detección cumple todos los criterios diagnósticos y, por lo tanto, es susceptible de recibir un tratamiento. Valoración. Su objetivo es conocer las características del paciente y su entorno, para así determinar cuál es el mejor tratamiento. La tercera fase consiste en valorar otros aspectos no necesarios en el diagnóstico, pero que son trascendentes para el tratamiento, porque aluden a características que son específicas del caso, tanto porque son específicas del individuo o del contexto en el que normalmente se desenvuelve. Dichos procesos no son totalmente independientes y secuenciados, pero generalmente sí suelen seguirse en este orden. Veamos la pantalla, la gráfica. La evaluación tiene varios objetivos, entre los que se encuentran la de determinar la naturaleza del problema, realizar un diagnóstico y quizá realizar una definición del caso y planificar la intervención terapéutica. En los años 70 se inició una actividad frenética en la generación de instrumentos de evaluación, pensados para los niños. Si se hace una revisión de ellos, excepto los de la evaluación de la inteligencia, se ve que en un porcentaje importante aparecen entre
1970 y 1990. Estos instrumentos vienen a llenar el vacío entre los sistemas diagnósticos y la persona que padece un trastorno. Existen múltiples instrumentos de uso general, como los de Rivas, como los de Revise, Behavior Problem Checklist, lista revisada de clasificación de problemas de conducta, de Quay y Peterson, 1983, o la de Chile Behavior Checklist, de Achenbach, 1991, y otras dirigidas a poblaciones restringidas como las escalas de puntuación de Conners, 1990. La estrategia de evaluación más frecuente es la entrevista clínica general. En esta entrevista se suele recoger información sobre la naturaleza del problema, la historia reciente y pasada, la situación actual, los sentimientos y percepciones, los intentos de solucionar el problema, así como la expectativa con respecto al tratamiento. Las más habituales son las entrevistas semiestructuradas, pero también existen entrevistas estructuradas, que permiten una recogida de información más objetiva. Otra herramienta de diagnóstico es la observación sistematizada. Aunque dicha tarea supone una elaboración muy profunda de lo que se va a abordar. Las pruebas proyectivas, que han sido ampliamente empleadas, actualmente lo son en menor medida. Pueden seguirse según el modelo psicodinámico que las originó o utilizarse como tareas de pruebas que permiten observar la conducta y la ejecución del niño. Dentro de las pruebas proyectivas tenemos el test de Rorschach, las pruebas gráficas, donde la tarea consiste en el dibujo del niño, donde encontramos el dibujo de la figura humana o el dibuja una persona, desarrollado por Machover en 1949. El test de la casa árbol-persona, el test del dibujo de la figura humana, desarrollado por Corman. Los tests basados en el TAT, Test of Apperception Temática, publicado por Muria en 1943, como son el test de apercepción para niñas CAT, pruebas de inteligencia también son ampliamente empleadas, como las cuarta edición del Stanford Binet, los test de Wechert o la escala de inteligencia para niños. Para evaluar el funcionamiento intelectual de niños muy pequeños se emplean instrumentos especiales que son denominados escala de desarrollo. Entre estas destaca las escalas de desarrollo infantil de Bailey, 1969-1993. Estas escalas abarcan periodos del mes a los 42 meses, 4 años. Su puntuación da lugar a un índice de desarrollo. Estas pruebas hacen hincapié en habilidades sensomotoras y sociales simples, como sentarse, caminar, colocar objetos, atender estímulos visuales y auditivos,
reírse e imitar a los adultos. A nivel neuropsicológico, existen pruebas como la Halsted, que se utiliza para los niños de 9 a 14 años. También se emplean los test de inteligencia como la escala de Wechsler. Veamos a continuación la guía para poder evaluar a un niño con precisión. Aun teniendo instrumentos precisos, es posible que no lleguemos a medir bien, dado que el niño se encuentra no solo física, sino también mentalmente, en constante cambio y evolución, estando mucho más dominado por las emociones que experimenta frente al adulto. La evaluación debe ir siempre de lo general a lo específico, así como siempre se ha de comenzar por descartar el origen biológico del problema y así saber con seguridad que estamos ante un problema específicamente psicológico. Es esencial también evaluar las circunstancias en las que un niño se desarrolla, puesto que es un ser básicamente dependiente. Ciertos problemas se dan habitualmente en esta evaluación y para evitarlos conviene seguir las siguientes recomendaciones. No evaluar retrospectivamente, sino el momento presente y como mucho la última semana. Los niños viven inmersos en el aquí y ahora y se ha de partir de cierta habituación. El primer paso ha de ser informar a los padres de cómo tienen que decir al niño que va a ir al psicólogo. Cuando el niño, convenientemente informado, llega al psicólogo, por lo menos la primera sesión se habrá de dedicar al juego y a la conversación informal. Depende de la edad. Para dar tiempo a que se disipen posibles temores, suspicacias y vergüenzas, estableciendo una comunicación informal. Cuidar la elección de los instrumentos y las fuentes. Solo lo mejor es suficiente bueno para un niño. Esta máxima pedagógica ha de ser tenida en cuenta siempre. Se recomienda también una valoración multimétodo, precisamente para la consolidación de la toma de datos. Sin olvidar distintas perspectivas. Si se evalúan emociones, es especialmente conveniente su reevaluación, por la versatilidad del niño en este campo. Cuando se acaba la evaluación y se elabora un diagnóstico, hay que presentarlo con todas las limitaciones de su actualidad, fiable y validez. No cabe limitarse a nominar el problema, sino que se ha de proporcionar también información sobre los puntos fuertes y las vías de solución. No hay que asustarse por etiquetar un caso. El problema no está en los etiquetados, sino en cómo estos se usan y qué viabilidad se proporciona para su gestión. Hay que poner especialmente atención a la evaluación de niños de padres divorciados. Es imprescindible tener datos de los dos miembros de la pareja y comunicar a ambos los resultados. Problemas derivados del uso de distintas fuentes de información. Se recomienda siempre el uso de varias fuentes simultáneas a la hora de realizar
la evaluación infantil. Esto no está exento de problemas, ya que la información que se obtiene a través de distintas fuentes no suele ser concordante. Para ponderar adecuadamente los datos de distintas procedencias, hay que considerar varios puntos. Los niños informan mejor sobre datos interiorizados. Los padres son mejores informantes de la temporalidad de los acontecimientos. Los niños están menos influidos por la deseabilidad social que por sus padres en todo lo que informan. El grado de acuerdo entre adultos y niños es muy bajo. Los padres alcanzan entre ellos mismos una fiabilidad baja. 0,43 los niños, alta 0,90. Los padres con problemas son más proclives a encontrar problemas en sus hijos. La información de los maestros es directamente proporcional a su nivel de información y al tiempo que pasan con el niño. En general, los niños informan mejor que los adultos en problemas interiorizados e igual que ellos en los exteriorizados. Por ello, parece claro que la fuente niño es preferible si hay que optar por solo una de ellas. Prevención. En concreto vamos a hablar de la prevención primaria. La prevención primaria se lleva a cabo antes de que se produzca el problema y claramente cuando mejor se conoce su causa, más fácil. Resulta erradicarlo. Por ejemplo, el descenso del retraso mental en todas las sociedades desarrolladas se debe principalmente al control de sus causas físicas. No obstante, desafortunadamente, pocos trastornos tienen una clara causa y, por tanto, para su prevención hace falta recurrir a la intervención sobre los múltiples factores de riesgo, cuya relación con el trastorno es la mayor parte de los casos solo correlacional. En el caso de los niños, se ha asistido como factores de riesgo genéricos la pertenencia a una clase social deprimida, tener padres con problemas físicos o psicológicos, los métodos de crianza inadecuados, el temperamento difícil, los acontecimientos estresantes y los entornos sociales problemáticos. Minimizar o contrarrestar estos factores es la meta de una adecuada prevención. La información dirigida a padres y maestros son las dos vías más eficaces para evitar los problemas infantiles. Además, también se han hallado los factores protectores, que con un adecuado escudo para el niño, y son estos: buena educación emocional, una adecuada elección escolar, un control cordial de su conducta, un cuidado continuado del grupo de amistades, una enseñanza de estrategias de autonomía evolutiva. Por tanto, promocionar estos factores es otra de las metas de la prevención primaria. Hablemos de la prevención secundaria. En este caso se trata solucionar un problema ya existente. La intervención puede estar basada en modelos causales o descriptivos. Los modelos causales intentan suprimir la causa que produce el trastorno. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente punto
y vídeo Psicología ambiental. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazla en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.